así, Timoteo, una vida a seguir. Y si tú estudiaste toda la semana, tú te pudiste dar cuenta de la intención del apóstol Pablo, de los argumentos que usa el apóstol Pablo para decirle a Timoteo la razón de cómo debe estar preparado para cuando venga a visitarlo. Le da una serie de instrucciones, le narra un poquito el medio ambiente que está privando en la sociedad allí en Roma, y está destacando algo que es lo que me llamó la atención y que quiero que tú y yo reflexionemos al respecto este día. El título del mensaje se llama así: Timoteo, una vida a seguir. Y si algo le caracteriza a Timoteo, es algo que quiero que veas en el capítulo 1, versículo 5 de 2 de Timoteo. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor. Y este pasaje ya lo hemos revisado, ya lo hemos estudiado, pero vale la pena que tú y yo lo tengamos y podamos darle lectura a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Si ya lo tienes, vamos a estar recuperando, pero quiero decirte que este pasaje, bien, vamos a irle dando lectura desde el versículo 4. Pablo le está diciendo a Timoteo: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Dice, y estoy seguro que en ti también. Esta fe genuina de la cual Pablo le está hablando a Timoteo, y esta fe genuina de la que Pablo le está hablando a Timoteo es la fe genuina que tú y yo tenemos que observar y destacar esta mañana. Quiero decirles a ustedes que Pablo le está diciendo a Timoteo: yo sé desde pequeño que tú tienes una fe. Y eso me llamó la atención y dije, ¿cómo está esto de que Timoteo tiene una fe genuina, la cual la conoce el apóstol Pablo? Y abrí Hechos capítulo 14, que quiero que ustedes lo abran por favor. Y en Hechos 14 vamos a tenerla, y allí vamos a centrarnos en el mensaje de esta mañana. Vamos a abrir Hechos 14. Entonces, tienen Hechos 14, vamos a irle dando lectura y vamos a ir viendo las razones o desde dónde Pablo conoce a Timoteo, porque en Hechos 14 es lo que pasa. Bien, en el primer viaje misionero, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda esta región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. La provincia de Licaonia, esta región es lo que hoy tú y yo conocemos como Turquía. Si tú pones un mapa, te vas a dar cuenta que está aquí la parte norte, hay un mar que se llama el Mar Negro. Luego abajito está otra parte del mar, está Italia, está Grecia, y arribita está Turquía. La región de Turquía, el Turquía actual, es en Licaonia, de lo que estamos hablando en el libro de los Hechos.
¿vale? Entonces, tanto Derbe como Listra o como Iconio son ciudades de lo que forma ahora el país de Turquía, ¿vale? Entonces, para que tengamos nosotros una idea clara de qué estamos hablando, porque de pronto se oye así medio rara la ciudad, ¿no? Entonces, fíjate aquí, ellos llega Bernabé y llega Pablo y están transmitiendo la palabra de Dios. Las personas judías se convierten, personas griegas también, y dentro de ellos hay una familia, la familia de Eunice, su hijo que es Timoteo y su abuela que es Loida. El papá, se cree que el papá es griego, sin embargo, ellas eran judías, él es griego, sin embargo, no aparece en las escenas, lo que quiere decir es que él no tenía o no quería saber nada, o no tenía nada que ver con la religión. Entonces, su abuela Loida y Eunice van a la sinagoga y están aquí, y están al pendiente, y están llevando la educación del joven Timoteo, de este niño Timoteo. Ahí es cuando llega el apóstol Pablo, comparte el evangelio, y ahí es donde se cree que tanto Loida como Eunice reciben a Cristo y abrazan esa nueva fe, esa fe de la que está hablando el apóstol Pablo. Dice el versículo 8. Dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Como era una ciudad griega, en esta lengua que Pablo no conocía, está escuchando, y es que quiero contarles que había una leyenda en donde estos dos dioses, como no hicieron un acto de caravana o de rendimiento o de adoración a ellos trajeron un diluvio y todas las personas de esa ciudad murieron. Entonces la leyenda quedó establecida que siempre había que dar un sacrificio a estos dioses. Y cuando estos hombres ven que Pablo hace un milagro con este hombre, ellos creen esa leyenda y la traen a colación y dicen: tenemos que hacer algo con ellos dos, porque este milagro que es de Dios tiene que ser reconocido por nosotros para que no nos castigue. Entonces traen unos animales, unos bueyes, los traen adornados para ofrecérselos a ellos dos y los confunden con Mercurio y con Júpiter. Y dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, alguien les tradujo necesariamente, dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, el sacerdote se rasgaba las escrituras, ¿verdad? Entonces Pablo y Bernabé se lanzan contra la multitud y les dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros, dicen también, somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas era dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se negó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Así que la gente estaba trastornada por este milagro que había hecho el apóstol Pablo y Bernabé. Quieren ofrecer sacrificios, ellos se oponen. Y quiero decirte, que es lo que quiero empezar a reflexionar contigo: ¿qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios empieza a ser
eco en las personas. La palabra de Dios nunca es bien recibida de todo, hermanos. Pablo nos dice en la misma Biblia que el hombre no entiende las cosas de Dios, dice, porque para él son locura. El hombre natural no entiende las cosas de Dios y le trata de dar una explicación, dice, para él son locura. Y esto es lo que pasó aquí en esta historia, porque dice entonces, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, fíjate, que persuadieron a la multitud, convencieron a la multitud de algo, dice, y habiendo que apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. El impacto de la palabra de Dios hizo que las personas se persuadieran y atacaran al apóstol Pablo. A tal grado lo atacaron que lo sacaron ya de la ciudad. Imagínate el estado físico en el que quedó, que lo dieron por muerto. Seguramente con las pedradas con que lo atacaron, pues lo desfiguraron, tal vez quedó molido, y dijeron, pues no, ya no vive, ya, hasta ahí llegó, y desmayado quizá lo sacaron y lo aventaron como cualquier animal muerto ahí en la entrada del pueblo. Cuando la palabra de Dios llega y empieza a impactar, hermanos, viene un ataque. Hay un ataque fuerte contra la palabra de Dios, y si tú vas a predicar a Cristo, que no te extrañe que el ataque pueda venir. Ahora ya sabes por qué hay que orar por el radio, porque estamos teniendo un mensaje público, un mensaje amplio. Hemos hallado gracia ante el radio, pero el impacto de la palabra de Dios no lo sabemos. Que no nos extrañe que la persecución o que el ataque pueda venir también. Al apóstol Pablo lo apedrearon, lo golpearon y lo dejaron allá tirado, muerto, casi muerto. Entonces, fíjate, sin embargo, ¿qué hace la iglesia? Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así que la iglesia de esto, van por el apóstol, lo toman, lo llevan a la casa, lo curan, lo ponen más o menos, ¿verdad? Dice, y al otro día sale para Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, y se volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjate tú, vienen, comparten a Cristo, la gente se empieza a convertir, hacen un milagro, la gente los golpea, la gente apedrea a Pablo, después de ellos se van a Derbe, y después de que las cosas se calmaron, vuelven a regresar a la iglesia. Hay muchos discípulos, establecen iglesias, ordenan ancianos y se van. La obra de Dios se cumple, y sin embargo les dice Pablo, por favor, los encomiendo al Señor, pero recuérdenles algo. Siempre recuerden que a veces las tribulaciones forman parte de la vida cristiana. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir? Que es bonito ser exitoso. Es bonito y es agradable tener posesiones. Es bonito y es padre no tener dificultades. Pero también Pablo nos está diciendo, es necesario a veces pasar por muchas tribulaciones. ¿Por qué? Para que podamos entrar al reino de Dios. Y no porque esto sean buenas obras, sino porque a veces así Dios complace que su iglesia sea tratada. Que
Que no te extrañe, pues, si hay persecución, si hay ataque, si tu familia no quiere saber de Cristo, si le hablas a la gente de Cristo y la gente te rechaza, se mofa de ti, se burla de ti. Ve lo que hicieron a Pablo. A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo atacaron físicamente. Sin embargo, en todo esto, siempre he dicho, hay alguien que veía y observaba. Hay alguien que estaba viendo cuando vinieron los discípulos, cuando vino Pablo y Bernabé y compartieron el Evangelio, alguien observó. Cuando hicieron este milagro, alguien observó. Cuando fueron apedreados, alguien también observó. Y cuando ellos regresaron y establecieron iglesias, alguien estaba observando. La pregunta es, ¿quién es esa persona que estaba observando todo esto y lo guardaba? Quiero que regresemos, por favor, a 2 de Timoteo. Cuando Pablo le dice, pero recuerdo la fe genuina que hay en tu abuela, que hay en tu madre, y que tú también estoy seguro que tienes, ¿verdad? Allí le está diciendo Pablo, tú me viste desde chico. Tú desde que eras pequeño me viste a mí cuando compartí en tu ciudad. Me viste a mí cuando se convirtió en cojo. Me viste a mí cuando la iglesia fue fundada. Me viste a mí cuando me apedrearon. ¿Recuerdas que le dice, al acordarme de tus lágrimas para darme qué? Alegría. Seguramente cuando Pablo era apedreado, alguien lloró. ¿Y sabe quién creo que estaba llorando? Pablo dice, me acuerdo de tus lágrimas y me acuerdo de tu gran deseo de hacerme sentir bien, de darme de tu alegría. Seguramente Pablo todo hinchado, lastimado, tal vez no podía verle un ojo, yo no lo sé, pero tal vez con estos golpes que tenía, todo este hematoma en su cuerpo, seguramente alguien estaba allí a su lado y trataba de consolarlo, trataba de animarlo, trataba de hacer que se sintiera bien. Yo creo que tal vez era ese Timoteo, porque Pablo dice, tú te has esforzado por hacer algo por ti. Por eso, sé que tú tienes una fe genuina. Desde pequeño, tal vez Timoteo tenía esa fe firme. De hecho, Timoteo fue el brazo derecho del apóstol Pablo. Lo envía a lo largo de las cartas, lo envía a corregir lo deficiente, lo envía a establecer ancianos, lo envía a fortalecer iglesias, lo envía a representar al apóstol Pablo, llegado el momento en las iglesias. Por eso este joven tiene una fe genuina. Este joven estaba siendo preparado, estaba siendo trabajado. ¿Para qué? Para que un día pudiera ocupar nada más y nada menos que el lugar de su maestro, el lugar del apóstol Pablo. El precio del ministerio se traduce en inseguridad física a veces. A ti y a mí tal vez nos rechacen una invitación. No sé cuántas personas invitas cada 8 días. Yo invito a muchas personas cada 8 días. ¿Y dónde rechazan a quién? Rechazan al Señor. Yo hago la invitación. Y siempre la respuesta es, ay, es que tengo que hacer esto, ay, es que tengo que hacer lo otro, ay, es que es domingo, ay, es que no sé si pueda, es que si no tengo nada que hacer, puedo ir para allá. Es que si estoy disponible, puedo ir. Ay, no creo que pueda ir, pero para el siguiente mes voy con todo gusto. Y así te traen a la vuelta y vuelta. No importa, hermanos, porque no es un rechazo nuestro, no es a ti, es al Señor. Y Dios nos va a hacer responsables a todas estas personas. Quiera Dios que alcancen misericordia y Dios pueda darles esa oportunidad para poder vivir. Por eso tú no desmayes invitando personas. No desmayes compartiendo el Evangelio. No desmayes orando por el radio. Nosotros tenemos una oportunidad de oro que si hay 50 personas escuchando el mensaje el sábado a las 7 de la mañana, ¡qué padre! Si son 2 personas, ¡qué padre! Porque esas personas no van a venir a la iglesia.
Entonces Dios, en su gracia y misericordia, entra ya sea hasta la recámara de estas personas o entre a la sala de su casa o vaya en su carro, porque hay muchas personas que van manejando esa hora y están sintonizando el radio. Quizás pasan o cruzan por alguna carretera de los estados circunvecinos, no solamente en Morelos, sino parte de Guerrero, parte del Estado de México, de Puebla, quizás algunas partes de la Ciudad de México. Allí la radiodifusora llega con su señal. Entonces no sabemos, hermanos, no sabemos si las personas van peleadas, si van discutiendo una pareja en el auto, y tal vez escuchar el radio los haga tranquilizarse un poquito. Tal vez les brinde un poco de consuelo a una persona que va sola trabajando y que trae 20,000 problemas. Entonces no sabemos si lo que digamos en el radio es como un bálsamo para las personas que van manejando. Quizá alguien va camino a su trabajo y no sabe qué hacer con su vida y va escuchando sus audífonos y va escuchando el radio y de pronto oye el mensaje en el programa y la gente, como dice el programa, ponte en paz. La gente se pone en paz, porque cuando la palabra de Dios empieza a llegar a un corazón humano, el corazón humano se regocija y escucha la palabra de Dios y hay paz en ese corazón, aunque después la persona no tenga un ego y no haga una decisión por Cristo, no pasa nada. Lo importante es que escuche, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso no debemos cansarnos. Por eso el ejemplo de Pablo a Timoteo le está diciendo: Timoteo, yo sé de tu fe, yo sé de esa fe genuina, yo sé que tú observaste cuando en tu ciudad las cosas se pusieron difíciles. Quiero decirte que hoy te vas a tener que preparar, porque cuando yo ya no esté, va a seguir la persecución y esta se va a poner más difícil. Ya está difícil, ya hay un ataque frontal de parte del imperio contra la iglesia, ya hay un ataque físico. Estoy encarcelado por eso, estoy suspendida en mis garantías como ciudadano. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Y es más, tengo ya la sentencia dictada sobre mi cabeza. Voy a morir en breve. Por eso es necesario que vengas. Por eso no te tardes para venir a verme, porque voy a morir y alguien se tiene que quedar en mi lugar. La estafeta la tengo aquí en la mano y necesito pasársela a alguien. Y ese alguien eres tú, alguien que pudo ver las dificultades del evangelio, el peligro de ser cristiano en estos días. Alguien lo ha observado, alguien lo ha visto tan cercano y alguien me ha visto a mí sufrir por causa del evangelio. Por eso mismo, Timoteo, necesitas no solo venir pronto, sino necesitas avivar el fuego del don que hay en ti. Estos son versículos adelante en el Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Yo no sé si Timoteo estaba teniendo dificultades. Yo no sé si Timoteo estaba yéndose también al mundo. Pero algo le dice Pablo, algo no me cuadra, Timoteo. Yo no sé si Timoteo necesitaba una voz de alarma, porque la situación estaba complicada en el mundo cristiano del primer siglo, hermanos. A ti y a mí no nos pasa nada. Gracias a Dios venimos a la iglesia. Decir que eras cristiano probablemente te podría traer un problema complicado. De hecho, Gelo, Hermógenes, Demas han dejado y han abandonado todo el equipo. Y estaba leyendo hasta ahora, el Éxodo nos permite ver a algún comentarista, y un comentarista decía sobre Gelo, sobre Hermógenes, que probablemente eran líderes de la iglesia, pero que cuando llegó la persecución, corrieron. Quizá eran personas importantes dentro de la iglesia, a tal grado que la carta pastoral de Pablo a Timoteo los escribe Pablo y le dice: ellos se han ido, no están más.
Tal vez los hermanos estaban sintiendo la presión y estaban diciendo, no, si el cristianismo es grilletes, si es presión, si es ataque, si son dificultades, yo no quiero ser cristiano. Hay iglesias, hermanos en las iglesias cristianas que llegan y se convierten a Cristo y creen que la vida en Cristo es una vida 100% victoriosa, pero de verdad es un error eso. Y es más, hay muchos hermanos en la iglesia que si te ven en dificultades, creen que estás en pecado. Solamente le dice a Job, ve a Job, sus 3 grandes amigos le dijeron, algo has de tener por allí, que por eso te está dando duro Dios. Es por causa de tu pecado. Eso sea, ¿qué pecado habrás cometido? ¿Verdad? Y siempre es así, hermanos. Siempre dijimos, ¿te va mal? Porque estás en pecado. Entonces, si a Pablo lo apedrearon, hermanos, Pablo tenía un gran pecador. O sea, no entiendo otra cosa. Digo, si la lógica esta fuera correcta, entonces un hombre como Pablo, que fue apedreado, latigueado, asaltado, no tenía dónde dormirse, no tenía dinero, tenía que trabajar, el apóstol Pablo trabajaba, hermanos. Y él decía, no he sido gravoso para nadie, trabajaba haciendo tiendas. Y dice en Filipenses 4, he aprendido a estar en la opulencia como en la necesidad. Perdónenme, si fuera por causa de su pecado la situación de Pablo, oye, pues qué vida tenemos, ¿no? Es que la vida del cristiano debe ser una vida de éxito. ¿Qué le contesto a Pablo? ¿Qué le contesto a un Juan en la isla de Patmos que está exiliado? Es que en tu juventud seguramente hiciste unos pecadotes y por eso ahorita, aunque estás jubilado, pero estás en la cárcel. ¿Te das cuenta? ¿Qué le decimos a Juan? Creo yo que a veces en la iglesia necesitamos recapacitar y necesitamos tener honestidad y necesitamos aprender a ver la obra de Dios como Él la ve. Pablo decía en su primer encarcelamiento en Filipos, bueno, estaba en Roma, perdónenme, pero le estaba escribiendo a la iglesia de Filipos. Y ahí les dice, estoy encarcelado, pero yo sé que ahorita esta cárcel no es para siempre. Sé que voy a salir. Para mí sería feliz ya partir con el Señor y estar con Él y no preocuparme de más. Pero sé que la obra me necesita. Por eso voy a estar acá. Pero estaba encerrado, estaba en la calle por causa del Evangelio, ¿verdad? Si alguien sufrió por el Evangelio, fue Él. Las dificultades por el Evangelio a veces no son bien interpretadas en ellos. Conocí a un pastor de hace 10, 11 años, el cual no tenía ni para comer cuando estaba levantando la obra. Y el hermano estaba en pecado. No puede ser eso. Pero fíjate una cosa. Alguien me hablaba una historia, que somos la iglesia como los puercoespines. ¿Sabías eso? Los puercoespines, mientras más se acercan, mientras más se juntan, porque tienen frío, más se pican. Y a veces los hermanos en la iglesia somos así. Somos como puercoespines. Cuando tenemos dificultad y necesitamos juntarnos y venimos a la iglesia por eso, mientras más nos acercamos, más nos picamos. Pablo le advierte eso a Timoteo y le dice, mira Timoteo, la cosa está tan difícil que quiero decirte que en el capítulo 3 le dice, habrá hombres amadores que tendrán apariencia de piedad, pero vienen a mutilar. Decía, no solamente hay un ataque feroz de imperios a la iglesia, de afuera hacia adentro,
sino también hay un ataque. Alejandro el Calderero dice, muchos males me ha hecho. Y parece que Alejandro el Calderero era uno de los líderes en una iglesia de Cristo. Es triste observar que las iglesias se atacan unas a otras. Es difícil creer que los líderes atacan a otros líderes. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, dice, a mí no me importa si unos predican a Cristo por contienda o por vanagloria. Si otros lo hacen con convicción correcta, no me preocupa. Dice, lo único que yo sí sé es que Cristo es predicado, dice, y en eso me gozaré. Si una iglesia grande en Cuernavaca predica a Cristo, gloria a Dios. Si una iglesia pequeña como la nuestra predica a Cristo, gloria a Dios. Todos estamos corriendo la misma carrera, la misma batalla. Todos estamos probablemente teniendo dificultades de una u otra forma, pero todos somos el mismo equipo, somos el mismo ejército. No puede ser posible que el mismo ejército pueda pelearse entre ellos. Eso no puede ser posible. Tenemos que caminar cuidándonos las espaldas. Uno de los ministerios, como es Precepto, es un ministerio abierto que trabaja entre iglesias. Así que a mí no me preocupa si la iglesia de frente, el punto de frente o de atrás o de más adelante quiere estudiar Precepto, que lo haga. Es un ministerio abierto y es para ministrar a las iglesias. Precepto no es nuestro. Precepto es un ministerio abierto. El que quiere estudiar lo puede hacer. Pero la situación de las iglesias, hermanos, ¿por qué es así? Pablo de hecho lo dijo en Corintios, dice, y lo que más me pesa es la situación de las iglesias. ¿Por qué? Lo he dicho en los estudios. A veces no estamos conformes. Pero no quisieras tenemos tan bonitas. Tal vez mañana ya no las tengamos. Pero si las tenemos bonitas, me gustaban más las negras. Cuando vienen las negras, suban un poco y luego ya le subimos al aire. No, bájenle porque ¿qué no tienen calor? Yo sí tengo calor, hombre, póngale algo. Que si no hay estacionamiento, ay, me queda muy lejos la entrada. ¿Por qué no ponen un estacionamiento más cercano? Que si no hay estacionamiento, ¿por qué no hay estacionamiento? Que si hay estacionamiento, ¿por qué no hay? Que si hay arbolitos, ¿por qué hay arbolitos? Que si no hay arbolitos, ¿por qué no hay arbolitos? Con nada estamos a gusto. Yo decía también los estudios. Ay, no, los estudios están muy elevados, están muy difíciles. No quiero tomar. Otro, no hay estudios. Ay, me voy de esta iglesia porque esta iglesia no estudia la Biblia. Llegas a una iglesia donde se estudia la Biblia. Ay, no, están muy profundos los estudios. No estudian. Si el pastor te vio feo, ya no vas a ser uno de la iglesia. Si el pastor no te habló, porque no te habló. Que si te habló, porque te habló, ¿verdad? ¿Quién le dice al pastor que me tenga que hablar cada 8 días? ¿Por qué siempre el pastor me pregunta cómo estoy? Pues que no me ve. Por nada estamos conformes, hermanos. Por nada. A veces llega la hermana y que se llega al mercado, que si prepara, que si viene demasiado pintado, que si no viene pintado, que si trae tacones, que si no trae tacones. Bueno, nada nos parece. Pero si tú y yo mantenemos nuestra vista fija en el Señor, nuestra vida va a cambiar. Si nosotros nos preocupamos porque nuestra fe sea genuina como la de Timoteo, las cosas van a cambiar. Y te voy a decir algo, y quiero que lo tomes en el buen sentido y en la buena manera. ¿Quieres que esta iglesia crezca? ¿Quién quiere? Levántala. Yo no quiero. Si no la levantas, voy a subir que la levantas. Si tú quieres que estas sillas estén ocupadas, empieza con una vida excelente.
Empieza a vivir una vida que busque santidad. Empieza a vivir una vida que ya no se preocupe por ti y que deje de señalar a los demás. Y mejor empecemos a preocuparnos por almas que vengan a esta iglesia. Amén. En la medida en que tú y yo nos limpiemos, no somos perfectos, hermanos. Yo no soy el mejor. Tengo dificultades. Y si alguien dice que estoy en pecado, ¿qué te digo? Pero, si tú y yo nos preocupamos por vivir vidas santas, vidas que alaben a Dios, vidas que adoren a su Dios, Dios nos va a tratar de hacer esto. Dios nos va a conceder cosas. Hermanos, tal vez tengamos dificultades. Sí, vamos a tener dificultades. La Biblia nunca ha dicho, fíjense bien, la Biblia nunca ha dicho esto. La vida cristiana es una vida de victoria. Y si no la tienes, es porque no estás haciendo. Con todo respeto, pero eso no es Biblia. Con todo respeto. Si alguien dijo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, dice, hay un mal en mí, dice, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabes quién lo escribió eso? El apóstol Pablo. Estamos en una carrera. Pablo dice, me olvido de lo que está atrás y corro hacia el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Me olvido de lo que está atrás. Y dice, yo pongo a mi cuerpo en servidumbre. Pablo dice, lo tengo que poner. Y Pablo dice, y tengo un aguijón. ¿De qué pecado tiene Pablo? ¿De qué tamaño lo tiene? Que dice, tengo un aguijón y 3 veces le he dicho a Dios, quítamelo, Dios. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y quiero decirte que si alguien fue cuestionado por su apostolado, fue el apóstol Pablo. Iglesias, Corinto, Gálatas por lo menos. En Gálatas y en Corintios, Pablo se defendió y dijo, este es mi apostolado, esta es mi defensa. Y Pablo la dijo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Eclesiastés dice, la excelencia de obras produce la envidia del hermano. Todavía hay mucha humanidad en la iglesia, hermanos. Y la iglesia está permeada. Y tendremos que batallar, y tendremos que luchar, y tendremos que estar de continuo limpiándonos. Y entonces, ¿para qué se escribió Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y apartarnos de toda maldad. Si el cristiano no tuviera ese recurso, porque todo debería de salirle bien, pues entonces. Pero hermanos, si tú y yo mantenemos la vista correcta y la vista en nuestro Señor, las cosas van a funcionar mejor. Cuando volteamos a ver a Job y decimos, Job, lo que te está pasando es algo que rebasa. Y si hay cosas que tienen que ser notadas para ti, sí, porque Dios también lo cuestiona. Pero a veces en esa doctrina de la concurrencia hay cosas que están pasando arriba que tú y yo no tenemos ciertas, que tú y yo no las sabemos. Y sabes una cosa, nuestra iglesia puede estar pasando eso. Algo puede estar pasando arriba, que no lo sabemos tú y yo, pero Dios nos llama a algo. Dios nos llama a que volteemos a ver a este joven Timoteo y a su fe genuina, y que esta palabra en nuestro corazón, que esta haga miga en nosotros, que esa fe nos inste a nosotros a avivar el fuego del don que hay en ti. Eso sí nos pide Dios, y eso sí nos pide Pablo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. La pregunta es,
¿Qué don tienes, hermano? Pues yo tengo el don del taquero. Y me gusta hacer tacos de ovejas, tacos de lengua. Y me encanta la crítica. Bueno, en principio no es un don, ¿verdad? Pero tú debes de tener un don por lo menos, o dos, o tres, o cuatro. ¿Cuántos dones Dios te dio? Si tú me dices, yo recibí a Cristo tal fecha, yo soy hijo de Dios, el Espíritu dice a mi espíritu que soy su hijo, entonces tienes un regalo, tienes un extra que Dios te dio, un don, por lo menos. Un día vamos a hablar de los dones espirituales, vamos a hablarlo en breve, para que tú sepas qué dones existen en la iglesia y que son de cristianos para cristianos, es decir, para fortalecer la iglesia. No son para ti, son para que los des, para que los dones, para que los brindes a otros. Los dones no son para mí, los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿qué don tienes para que lo vives? No sé si te acuerdas tú, pero decía, sóplale a mi lumbre. ¿Te acuerdas? Nunca te digo así como, mamá, ¿qué hace? Sóplale a mi lumbre. Y entonces tú llegabas y le metías, recuerdo que mi mamá hacía tortillas en el pueblito de su mamá, de mi abuelita, y ahí hacían tortillas. Entonces mi mamá todavía hacía tortillas. Y recuerdo que le ponían leña al comal, era como el fogón y a la leña, y cuando veían que ya se estaba apagando, decía, oye, métele leña a mi lumbre, sóplale a mi lumbre. Y entonces llegabas de meter la leña y tenías que soplarle. ¿Para qué? Para que se avivara el fuego. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aviva el fuego del don que hay en ti, es decir, ponle aire. ¿Qué quiere decir? Ven a la palabra de Dios, ven a estudiar la Biblia, ven a orar, ven a pedirle perdón a Dios, ven a hincarte, ven a dejar de criticar a los demás. Ven tú, porque tú eres y aviva el fuego del don que hay en ti. Y eso es lo que Dios me dice a mí. Toda esta semana me ha dicho Dios, aviva el fuego. Y digo, está bien, Señor. Aunque no veas claro, aunque no se vislumbre las cosas tan claras, aunque no lo sean, aunque haya tinieblas, aunque las haya. Señor, y digo, ¿quién nos estará escuchando en la radio? ¿Quién sabe? Pero Dios me dice, eso es lo que yo los veo a ustedes y estoy contento porque sé que lo están viendo, ¿verdad? En el radio no, en el radio tienes una pared y está el micrófono y estás hablando y no sabes quién te está escuchando, pero Dios sí sabe. Y Dios lo único que nos pide es, tú sigue hablando. Si nos oye una o dos o tres o 10,000, es asunto de Dios. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Hace 8 días llegamos, como ayer, hace 8 días llegamos y oramos y llegamos al viernes a las 7, nos sentamos, no había nadie, dieron las 6 para las 7, 3 para las 7, dieron las 7 puntos y nosotros, bueno, 5 minutos tarde, 7:05, 7:10, 7:20, no, pues creo que ya no fue. Y oramos, hermanos, y pedimos a Dios por el programa, pero sus caminos no son nuestros caminos, ni sus veredas las nuestras. Él camina por otro lado. Iba a haber un efecto muy fuerte en la radio, pero Dios quería algo. Gracias a eso, a ese mensaje, no hubo un efecto muy fuerte en la radio. Dijeron, pues por lo que siguió hablando, si no hubiese cortado cabezas. Y yo hubiese dicho, oiga, pues cómo, o sea, no me están cumpliendo, pude haber dicho muchas cosas, lo único que dijimos fue, Dios sabe por qué, pues, Él tiene el control de todo, por mí no se preocupe, no pasa nada, 8 días lo hacemos. Gracias a eso, no hubo un impacto fuerte y no corrieron a nadie. Pero Dios tiene control y les gustó eso
Y no me decía, mira, esto fue bueno porque es de testimonio. Sí, es cierto, puede ser de testimonio, que las personas digan, no pasa nada, ¿verdad? Y así fue. Entonces, gracias a Dios, no sabemos por qué pasó así, lo único que sabemos es que pasó. Pero Dios tiene un plan. El de ayer fue de 1 hora, fue el doble. Ahí está el regalo. Y de aquí a 8 días, el doble. Entonces, como quien dice, nos habla a mitad de precio. Está bien, si estamos siendo sensibles a la voz de Dios, que no haga, que tome el control, y eso es lo que Él quiere. Que dejemos a Él el control y que dejemos que Él haga su obra. Las demás iglesias, gloria a Dios por las demás iglesias, y que también Dios les bendiga. Y que el Evangelio permee esta ciudad, gloria a Dios. Que dejemos de ser pronto la cantina de la Ciudad de México, gloria a Dios. Tenemos el índice per cápita de consumo de cerveza el más alto del país, por lo menos eso era la cosa. Somos, lo digo así, somos la cantina de la Ciudad de México. Pero que los demás estemos cada quien como parte del ejército, peleando la buena batalla, buscando esa fe genuina que nos distinga como iglesias, gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos los demás, y que Dios nos bendiga a nosotros, que nuestro candelero Dios lo bendiga. Vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias por esta fe genuina de Timoteo. Te damos gracias porque si algo distingue a este joven hombre es sus convicciones. Si hay un anhelo del apóstol Pablo para que ese joven hombre tome cartas en el asunto, se ponga a avispa, para que este joven avive el fuego del don que hay en él, Señor, que este mensaje pueda ser para nosotros esta mañana. Que el mensaje de Pablo a Timoteo pueda permear nuestro corazón también, que pueda penetrar en las venas de nuestro corazón y que nos pueda hacer caminar. Gracias, Padre, por este mensaje, porque tenemos enfrente una grande responsabilidad, que es anunciar a aquel que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, por traernos y por ese regalo. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas en esta semana que inician, y gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús.